Muy bien, Marcos capítulo 4. La última vez que estuvimos juntos llegamos hasta el versículo 20 y hoy vamos a seguir adelante con este estudio. Ahora, una de las cosas que debemos recordar aquí cerca de aquí del capítulo 4 de Marcos es que el Señor comienza enseñando a la multitud y a sus discípulos a través de parábolas. Hay las parábolas, lo que está tratando el Señor de hacer es de alguna manera presentar algo con lo que ellos están bien familiarizados para presentarles una verdad espiritual a través de ello. Las parábolas la intención de las parábolas era de que todos las escucharan, pero que también aquellos que escucharan tuvieran el deseo de en realidad saber lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de decir a través de esas parábolas. Pudimos ver cómo los discípulos que andaban con Él se acercaron a Él cada vez que decía una parábola y le preguntaban cuál era el significado y le preguntaban por qué les enseñaba en parábolas. Y Él les dijo que la razón por la que enseñaba a la multitud en parábolas era porque había gente que quería recibir, había gente que estaba deseosa de recibir y a ellos se les podía dar más. Pero había otras personas que escuchaban y o no entendían o nada más querían ver o escuchar cosas superficiales de parte del Señor, y como no había interés, ellos no podían entenderlo completamente, por lo tanto no tenían la oportunidad de arrepentirse y de acercarse más a Dios y así ser salvos. En la siguiente porción de la escritura que vamos a ver hoy, el Señor Jesucristo va a seguir hablando en parábolas. Y tenemos que recordar, al seguir estudiando estas parábolas, que todo lo tenemos que ver a la luz de lo que ya habló en la parábola del sembrador que vimos hace 2 semanas. Les voy a recordar eso una vez más cuando lleguemos a ese punto, pero empezamos hoy en el versículo 21 de Marcos capítulo 4, en donde después de haberles explicado la parábola del sembrador, nos dice que también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Aquí el Señor Jesucristo está diciendo algo que es no tiene sentido que se explique, no tiene sentido que el Señor Jesucristo hubiera dicho algo semejante, si no hay un significado más profundo en lo que está diciendo. Yo creo que todos nosotros diríamos que no tendría sentido encender una luz, y en este caso hubiera sido alguna vela o hubiera sido alguna lámpara que tenía llama, y no tendría ningún sentido encender la luz y ponerla debajo de un almud, que quiere decir una canasta, un cierto tipo de canasta, o debajo de la cama. Ninguno de nosotros sería tan, insensato como para encender una vela o una lámpara y ponerla debajo de la cama, especialmente si tiene llama. Entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es algo que es muy obvio, y por eso lo está haciendo en forma de pregunta. Quiere que ellos piensen en lo que está diciendo, quiere abrir su entendimiento, quiere despertar en ellos el deseo de saber más, de ver por qué diría eso. ¿Acaso entonces, dice él, se trae la luz para ponerla debajo del almudo, debajo de la cama? Y luego vuelve con otra pregunta: ¿no es para ponerla en el candelero? Sí, es obvio que si se va a encender una luz, se va a poner un candelero en donde sirva de algo, en donde alumbre a la gente que se encuentra en la oscuridad, ¿verdad? Para poder nosotros entender esto, tenemos que recordar que el Señor Jesucristo ha comenzado su ministerio terrenal, y que a través de todo el libro de Marcos hemos estado viendo que lo que Jesucristo hizo en la mayor parte del tiempo fue predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y tenemos también que recordar que Él vino precisamente para que los hombres pudieran ver con claridad de lo que se trataba el reino de Dios. Noten lo que dice el versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo lo que haya que saber acerca del reino será dado a conocer. Nada quedará oculto, pero se tiene que querer saber. Los escribas y los fariseos, aun cuando tenían mucha instrucción, mantenían muchas de las cosas que ellos sabían acerca del reino ocultas de la gente. Porque si mantenían esas cosas ocultas de la gente, ellos entonces tenían la habilidad para engañar a la gente, tenían la habilidad para tener control sobre la gente. Y eso es lo que muchas iglesias, muchas religiones hacen: mantienen ciertas cosas escondidas del resto del pueblo de Dios, porque mientras tengan esas cosas escondidas van a poder tener control de ellos.
Pero el Señor Jesucristo vino para que todo lo que haya que saberse acerca del reino pudiera ser dado a conocer por medio de Él. Para que nadie tuviera ninguna excusa de que no había entendido, de que no había sabido, de que nadie le había dicho. De hecho, el apóstol Juan escribe en su evangelio, en Juan capítulo 1, los versículos 4 y 5. En él, hablando de Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiere decir que una vez venido Jesús y una vez que Él se dio a la tarea de exponer las tinieblas, de exponer la luz, no iba a haber nadie que pudiera prevalecer contra ella. Las tinieblas no iban a poder someterlo, las tinieblas no iban a poder cubrirlo. Por eso el Señor Jesús está diciendo aquí que no hay nada que no haya de ser manifestado, nada oculto que no haya de ser manifestado o escondido que no haya de salir a la luz. Todo va a salir a la luz. Todo ha estado saliendo a la luz. Todo sigue saliendo a la luz. Cuando ponemos sobre todo lo que se nos dice y todo lo que nos enseña la palabra de Dios para que nos alumbre. Juan capítulo 8 y el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Miren, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, todos los que estamos aquí ahorita, la persona que anda en tinieblas en estos tiempos es única y exclusivamente porque no quiere seguir la luz de la palabra de Dios. Porque la luz de la palabra de Dios todavía está alumbrándonos a nosotros como cristianos y está tratando de alumbrar las vidas de los incrédulos también. Pero los incrédulos, la gente que no quiere someterse a la palabra de Dios, no sigue esa luz, se rebela contra esa luz. Pero tenemos, como dice nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que andar con Él. Tenemos que andar en Él. Y cuando andamos en Él, no vamos a andar en las tinieblas. Vamos a estar siempre en la luz, porque Él es la luz de vida. Solamente cuando nos separamos de Él, solamente cuando nos apartamos de sus enseñanzas, que de repente nos encontramos en tinieblas y no sabemos qué hacer. Pero mientras nos mantengamos en Él y andemos con Él, vamos a andar en la luz. Miren en su Biblia y busquen Juan, capítulo 3, comenzando con el versículo 16, un versículo muy conocido por todos nosotros. Vamos a leer en Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 16 y vamos a leer hasta el versículo 21, donde nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Manténganse ahí, quédense ahí. Noten, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Escuchen esto, por favor. Toda la gente, todas las personas que no creen en el Hijo de Dios como el Salvador del mundo, no es necesario que hagan nada malo. No es necesario que sean criminales. No es necesario que sean adúlteros. No es necesario que sean maldicientes. No es necesario que sean borrachos. No es necesario que hagan nada. El que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo único que falta es la sentencia que se va a pasar sobre aquellas personas que un día lleguen a la presencia de Dios sin haber creído. Pero ya desde ahorita están condenados. Y noten el versículo 19 de Juan 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice usted, la luz del mundo ha venido en Jesucristo. Y la luz va a alumbrar pase lo que pase. Y la luz va a manifestar todo lo que está sucediendo
en el mundo, lo que está sucediendo en las vidas de las personas, conforme la palabra de Dios sale, la luz de la palabra de Dios manifiesta todo eso. Brilla en nuestros ojos como cristianos, nos hace conocer mejor a Dios, nos da una idea más clara de quién es Dios, de lo que es Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero también al incrédulo le alumbra los ojos para que vea que está en tinieblas y que mientras no ande con Jesús va a seguir andando en tinieblas. Y esas tinieblas, va a llegar el día en que va a ser lo que los va a llevar a caer fuera de la voluntad de Dios, fuera de la salvación de Dios. Y la condena se va a empezar a cumplir. Y eso es lo que necesitamos saber, que la luz del mundo sigue brillando todavía. Y que necesitamos buscar andar en esa luz. Pero tenemos que querer. Nadie nos va a obligar, yo no los puedo obligar, Dios no los va a obligar, el Espíritu Santo de Dios no los va a obligar, tienen que querer. Por eso noten lo que dice el versículo 23 de Marcos 4. Si alguno tiene oído para oír, ¿qué dice? Oiga. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Lo que está diciendo aquí es que el que quiera oír, oiga lo que les estoy diciendo. Se tiene que querer oír lo que el Señor está diciendo. Se tiene que querer entender como el Señor lo está diciendo para poder recibir lo que el Señor nos está diciendo hoy. Si hoy no tenemos oído para oír, estas palabras que se están diciendo únicamente van a entrar por un lado y van a salir por el otro. Estas palabras que estamos diciendo van a caer sobre una de las 4 tierras que hablamos ya, ¿se acuerdan? Y va a pasar una de 2 cosas. O la semilla se va a morir. De alguna manera va a venir a ser robada por el enemigo, o la semilla va a caer en tierra buena y va a producir el fruto que es enviada a producir. Pero no se va a quedar como está. Pero de nuevo tenemos que querer oír, y el Señor una vez más les dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, escuchen, presten atención, esto es serio. Porque todo lo que les estoy diciendo ahorita les está revelando algo acerca de quién es Dios, de quién yo soy, de cómo es su reino. Y cuando lleguen delante de la presencia de Dios, nadie va a poder decir, es que yo no sabía. Noten en el versículo 24 de Marcos 4, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Note que está señalando, está separando a los que oyen, a los que tienen ese oído para oír, ¿sí? A los que tienen ese deseo de oír, de prestar atención, los está separando. Les dijo, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros. ¿Quiénes? Los que oís. A los que no quieren oír no se les agrega nada. A los que no quieren oír van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, salen por las puertas y se van igual como llegaron. No hay crecimiento, no hay madurez. No hay una muestra de que el Señor está haciendo una obra en sus corazones. Pero el que quiere oír, viene a la iglesia de una forma y sale transformado por lo que la palabra de Dios le está diciendo. Porque es imposible no ser transformado por el poder de la palabra de Dios. Pero tenemos que desearlo, tenemos que quererlo. Noten cómo lo dice Lucas en Lucas 8 y el versículo 18. Mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Porque todo al que tiene se le dará. Y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Se fija usted de la profundidad de ese versículo? Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará. El que está recibiendo, el que está tomando con seriedad, el que está creyendo, se le va a dar. Pero todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Todo aquel que no viene con oídos para oír, todo aquel que no viene para escuchar con seriedad la palabra de Dios, todo aquel que viene única y exclusivamente, porque pues esto es lo que hacemos los domingos, porque esto es lo que se requiere de mí, porque esto es lo que me obligan a hacer mis papis, porque esto es lo que hacemos en la familia. Hasta lo que cree tener se le va a quitar un día si no tiene cuidado. Y debemos de estar conscientes de esto.
Porque como vamos a ver más adelante, hubo mucha gente que oyó, pero no permitió que la palabra hiciera en su corazón lo que tenía que hacer. Versículo 25, de nuevo, escúchenlo de nuevo. Porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hay quienes creen tener todo calculado ya. Ya lo han oído todo y lo han descifrado todo. Por lo tanto, nadie va a venir a decirles cómo, cuándo, dónde. Ellos ya lo saben todo. Inclusive pudiera ser que alguien está aquí ahorita y está pensando, pero este mensaje ya lo escuché muchas veces antes. Esta porción de la Escritura ya la he leído muchísimas veces. Esta porción de la Escritura me la han estado enseñando desde que estaba en la primaria y estaba yendo a la escuela dominical. Ya la entiendo, ya la sé, ya la conozco al revés y al derecho. Ok, pero ha tenido en sus vidas el efecto que esta Escritura tiene que tener. Les ha dado oídos para oír, o siguen con oídos, pero sin oír. Porque si siguen con oídos, pero sin oír, hasta lo que piensan que tienen, un día les va a ser quitado. Ahora, al seguir adelante, vamos a ver que el Señor vuelve a dirigirse a la multitud usando parábolas. Pero una vez más, les recuerdo, debemos recordar que para entender estas parábolas lo tenemos que ver a la luz de lo que ya vimos en la parábola del sembrador. Porque en Marcos 4:13 nos dice muy claro, les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Lo que quiere decir que la parábola del sembrador es la clave para entender todas las demás. Y lo que vamos a ver a continuación, vamos a tener que verlo a la luz de lo que se nos dijo ahí. Entonces, lo que sigue es la parábola del crecimiento de la semilla. Y noten que va a seguir con el tema de sembrar, semilla, sembrar y semilla, sembrar y semilla. Porque ese es el caso, esto es lo que está queriendo enfatizar aquí. Parábola del crecimiento de la semilla. Entonces, en el versículo 26 de Marcos 4 decía además, así es el reino de Dios. ¿Se acuerdan? La luz está alumbrando a los hombres para que vean cómo es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Ahora, a la luz de lo que vimos en la parábola del sembrador, sabemos que la semilla que se va sembrando es ¿qué? La palabra de Dios. Si ahorita se está sembrando semilla en los corazones de ustedes, esta misma semilla se va a llevar a través del internet, se va a llevar a través de los diferentes canales en donde nos ponemos y se va a sembrar en muchos otros corazones. ¿Sí? El hombre que la siembra, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo caminando físicamente aquí en la tierra, fue Él. Pero los que la siembran ahora somos nosotros, los cristianos, a quienes Él usa para sembrar la semilla de la palabra. Entonces, nosotros ahorita, en lugar de Jesús, porque nosotros somos sus manos, somos sus pies, tenemos que ir y sembrar esa semilla. Cuando salgamos de aquí, vamos con nuestro costal, por así decirlo, lleno de semilla. Y tenemos que irla esparciendo por todos lugares por donde vamos. Ahora, una vez que sembramos la semilla, ¿qué sucede? Nosotros no sabemos cómo es que Dios la hace brotar. Nosotros quizás ni la veamos brotar, quizás ni la veamos crecer, quizás ni siquiera la veamos dar fruto. ¿Por qué? Porque esa no es nuestra misión, esa es la misión de Dios. Ahora, si la vemos brotar, si la vemos crecer, si la vemos dar fruto, qué gran gozo va a ser para nosotros. Y sin duda vamos a tener oportunidades de que eso suceda, pero no siempre sucede así. Sí, a veces nosotros no podemos ver esas cosas. A veces Dios no nos deja verlas y ¿saben qué? Está bien. ¿Por qué? Porque yo cumplí con mi deber de ir a sembrar la semilla. Y aunque yo no sé cómo funciona, así como el campesino no sabe en realidad cómo funciona, cómo es que la semilla da su fruto y todo lo demás, así yo no sé, pero yo se lo dejo a Dios. Nosotros a veces ni siquiera creemos que la semilla vaya a producir algo en alguien, ¿no es cierto?
Hasta pensamos, la semilla ha de haber caído en esa tierra pedregosa, o ha de haber caído entre espinos, o ha de haber el enemigo, ha de haber venido a sacar esa semilla. Nosotros no sabemos, y a veces hasta nos desesperamos porque no vemos que esa semilla produzca nada. Pero de nuevo, no es nuestra responsabilidad hacer que la semilla produzca. Nuestra responsabilidad es echar la semilla en la tierra. Y déjeme decirle, si usted hoy, saliendo de aquí, toma la semilla que Dios le ha dado y empieza a sembrarla, a esparcirla por la tierra, por donde quiera que vaya, la próxima vez Dios va a llenar su semillero, su costal o lo que sea otra vez para hacer lo mismo. Pero si no usa esa semilla, si siempre trae esa semilla, ¿en dónde va a echar Dios más semilla? ¿En dónde va a poner el Señor más semilla? Tiene que usarla para que el Señor pueda volver a llenar. Es como un embudo, ¿sí? Todos sabemos lo que es un embudo, ¿verdad? Es algo grande arriba, pequeño abajo. Usted le echa algo y empieza a salir por el otro lado, ¿verdad? Eso es lo que debemos de ser nosotros todos aquí cada mañana. Embudos en donde el Señor deposita esa semilla, en donde el Señor deposita esas bendiciones, en donde el Señor deposita ese conocimiento, y luego nosotros salimos de aquí y bendecimos a todos los demás. Entonces nosotros a veces ni siquiera creemos que la semilla vaya a producir, pero esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es echar la semilla en la tierra y que el Señor haga que esa semilla produzca lo que va a producir. El profeta Isaías, en Isaías 55, los versículos 10 y 11 nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, la palabra de Dios no va a volver vacía. La palabra de Dios va a surtir efecto en todos. Pero ¿saben qué? A veces tiene un efecto negativo en la persona, porque la persona no quiere recibirla tal cual está escrita. A veces la persona la recibe, pero luego empieza a tergiversarla, a torcerla, a tratar de usarla para su propio beneficio, a tratar de encontrarle salidas y razones por las cuales la palabra que se predicó no aplica a ellos. ¿Y saben qué? La palabra entonces va a producir en ellos condenación. Pero la palabra, de nuevo, que cae en la buena tierra, va a prosperar y va a producir fruto, porque para eso la envió el Señor. Pablo a los Corintios les escribe en 1 Corintios 3, versículos 6 y 7, hablando precisamente de sembrar la semilla, usando esto como la semilla como una analogía de llevar el evangelio. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Miren, es Dios. Yo no puedo hacer que la semilla que se está sembrando ahorita en sus corazones produzca absolutamente nada. Ustedes tienen que permitir a Dios que Él remueva la tierra, que Él limpie, saque todas esas hierbas que pudieran ahogar la semilla, que Él mismo ponga sus manos y sus dedos en esa tierra que es su corazón, y la are y la mueva para que la semilla pueda producir. Yo no puedo hacer eso. Lo único que puedo decir es lo que la palabra de Dios dice, y tengo que dejarle a Él que haga lo que a Él le toca hacer. Y noten lo que dice el versículo 29 de Marcos 4: y cuando el fruto esté maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Enseguida se mete la hoz. Va a llegar el día en el que el tiempo de la siega va a llegar. ¿Y saben qué? El Señor con su voz va a empezar a arrancar todo: hierbas, trigo, buen fruto, mal fruto. Y luego dice que va a poner a sus ángeles a separar la cizaña del trigo, que es otra parábola que vamos a ver más adelante. Y dice: el trigo lo van a poner en el granero, que es el reino de los cielos. Pero la cizaña, ¿a dónde va? Al horno, al fuego, para quemarse. No tiene nada que ofrecer.
Por eso es tan importante que entendamos estas parábolas, por eso es tan importante que entendamos la parábola del sembrador. Pablo les escribe a los Gálatas en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Yo creo que este principio se puede aplicar también a la siembra de la semilla de la palabra de Dios en los corazones de los incrédulos. No debemos cansarnos de sembrarla una y otra y otra y otra y otra vez mientras ellos estén a nuestro alcance, mientras nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo. Nunca debemos de cansarnos de hacerlo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es importante que lo hagamos. Luego miren en Marcos 4 de nuevo en el versículo 30, vamos a hablar acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Entonces, la primera parábola de la semilla que crece, el hombre la siembra, no sabe cómo es que la tierra empieza a moverse, cómo le da todo lo que necesita como nutrición, el agua llega y se junta con ella y produce el fruto, pero produce fruto. Y así es el reino de Dios. Y espero, mi oración es que a través de las predicaciones que presentamos aquí, a través de la palabra de Dios, el reino de Dios produzca ese fruto también de aquí. Versículo 30 entonces de Marcos 4 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Note de nuevo aquí, los está incluyendo a ellos. ¿Sí? A ver, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Me imagino que sus mentes empezaron, los engranes de sus cerebros empezaron a dar vueltas. ¿Nos está preguntando a nosotros? ¿Quiere que le contestemos? Si nosotros no sabemos nada, somos pescadores. ¿Qué vamos a saber nosotros del reino de Dios? Se suponía que eran judíos, se suponía que habían seguido las enseñanzas de los rabinos judíos. Se suponía que habían conocido las enseñanzas del Antiguo Testamento. Se suponía entonces que debieron haber sabido algo acerca de lo que era el reino de Dios, pero no sabían nada. Y luego les dice, ¿o con qué parábola la compararemos? Sabiendo él que necesitaba explicarles, sabiendo él que necesitaba decirles de lo que se trataba. Noten el versículo 31, les dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Ahora, usa el grano de mostaza no porque sea literalmente el grano más pequeño en toda la tierra, ¿ok? Porque va a haber quienes les digan, la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña. Y es cierto, la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña, pero la razón por lo que lo está usando aquí el Señor como ejemplo es porque simplemente quiere que se den cuenta ellos de lo pequeño que es la semilla que se está sembrando. No necesariamente por lo que está diciendo es literal, sino porque ellos conocían la semilla de mostaza, sabían lo pequeño que eran y podían darse una idea en realidad de lo pequeño que es la semilla que se está sembrando. Si la semilla que se está sembrando aquí es tan pequeña, ¿sí? Digo, comparen lo que estamos haciendo aquí, la cantidad de gente que está sentada aquí ahorita escuchando la predicación, con la gente que anda en un solo centro comercial ahorita tratando de escaparse del calor. O con la gente que está sentada en una sola sala de cine ahorita mirando Transformers o qué sé yo. Es pequeña la semilla. Es pequeña. Y eso es algo que el Señor quiere que sepamos. Miren, nosotros pensamos que de alguna manera todo el resto del mundo en un momento, en un segundo, en algún momento dado va a creer. Estoy aquí para decirles que no va a ser así. No va a ser así. Va a haber muchísima gente que se va a ir al infierno, pero no es porque el Señor no les haya enviado el mensaje, no es porque no hayan visto la luz, es porque no recibieron la luz. Entonces estén usando el grano de mostaza únicamente para que ellos puedan visualizarlo en su mente. Y porque quería poner ese énfasis en lo pequeño del grano que fue el que él empezó a sembrar cuando él comenzó a predicar acerca del reino de Dios. ¿Sí? Esto quiere decir entonces que el reino de Dios iba a comenzar como algo muy, muy pequeño. Solo él. Y luego los 12. Y luego los demás discípulos que se les sumarían al grupo durante su ministerio terrenal. Sí, eran un grupito pequeño de personas que siguieron a Jesús. Era un puñado de personas.
No era mucha gente, muchos lo seguían para ver los milagros, muchos lo seguían para ver si podían sacarle algún beneficio, muchos lo seguían para que les llenara la panza, como vamos a ver en la alimentación de los 4,000. Pero pocos lo seguían porque creían que Él era quien dijo ser. Entonces el reino iba a comenzar como algo pequeño, solo Él y los 12 que llamó. Versículo 32 dice, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. De nuevo, no es la mayor de todas las hortalizas literalmente, pero es un arbusto que crece bastante frondoso y en donde las aves pueden llegar y meterse y esconderse y vivir ahí con toda tranquilidad. Y eso es lo que está tratando de enfatizar, que el reino de Dios iba a crecer, se iba a expandir de tal forma que todo tipo de gente iba a poder tomar parte en ello. Todo tipo de gente iba a poder acercarse a esa sombra. Entonces, después de que es sembrado, crece y echa grandes ramas y las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Después de los 12, podemos ver a través de las escrituras que fueron uniéndosele más y más gente. Con tanta gente como iba a escuchar las enseñanzas del Señor Jesús, yo creo que podemos calcular que sin duda tenía, cuando menos, un par de miles de personas que lo seguían fielmente, que buscaban sus enseñanzas, que querían escuchar sus palabras y su enseñanza, más de lo que querían ver milagros, prodigios y señales. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:6 que después de que fue crucificado y resucitó de entre los muertos, 500 hermanos vieron a Jesús vivo una vez después de resucitado. Así que podemos decir que el grupo creció bastante. Pero ¿qué sucedió? Creció bastante el grupo, pero una vez que lo vieron crucificado, una vez que lo vieron muerto, una vez que lo vieron sepultado, ¿qué sucedió con ese grupo? Menguó otra vez. Menguó otra vez. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo a los judíos y a sus discípulos y a los escribas y fariseos que el que no comiera su cuerpo y bebiera su sangre no tenía parte con Él? ¿Se acuerdan lo que sucedió? ¿Qué sucedió? Dijeron, esto es difícil de recibir, esto es difícil de aceptar. ¿Y qué sucedió con la muchedumbre que lo seguía? Se fueron. Y se volteó a ver a los 12 que andaban con Él y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Sí, el Señor no estaba en el negocio de hacer mega iglesias. El Señor no estaba en el negocio de atraer gente a montones y mantenerlos ahí con palabras dulces solamente, con palabras de amor solamente, con palabras que les cosquillaran los oídos solamente, con palabras que eran lo que ellos querían escuchar solamente. Les habló a veces de cosas duras, comer su cuerpo, tomar su sangre. Para ellos era insólito esto. Los judíos no podían comer sangre de ninguna forma. ¿Y qué sucedió? Lo dejaron. Y se vuelve a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Saben que a veces la palabra de Dios tiene cosas duras para nosotros? Hay mucha gente que las escucha, no les gusta, y ¿saben qué hacen? Se van. Pastor Chuck Smith lo llamaba la bendita subtracción. Se van. ¿Se acuerdan la respuesta de Pedro cuando el Señor les preguntó eso? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Solo Él. Entonces, para cuando resucitó, Pablo nos dice que 500 hermanos lo vieron después de resucitado. Y después de que el Señor ascendió al cielo, una vez que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, ¿cuántos estaban en el aposento alto? La palabra de Dios nos dice que eran 120, nada más. ¿En dónde estaban los otros 380? ¿No recibieron el memo de que había servicio de oración en el aposento alto? Quizás no miraron su página de Facebook, o quizás nunca se registraron a Calvary Connection, o no tenían Twitter. ¿Qué sé yo? El
caso es que nada más había 120. Y cuando se juntaron esos 120 para buscar el rostro de Dios y esperar la promesa de Dios, ¿qué sucedió? La tierra tembló. Aparecieron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y salió la gente a ver qué estaba sucediendo. Y Pedro predicó. Se nos dice en la palabra que ese día cuando Pedro predicó se convirtieron ¿cuántas personas? 3,000. 3,000. Entonces, después de que el Señor ascendió al cielo, una vez que el Espíritu Santo descendió sobre sus discípulos, vemos que el reino comenzó a crecer a grandes pasos. 3,000 con la primera predicación de Pedro, 5,000 con la que siguió. Y cuando los discípulos, por causa de la persecución, empezaron a ser esparcidos por todo Judea y por todo el mundo, empezó a crecer el reino de Dios de una manera en la que nunca se hubieran imaginado. ¿Y saben qué? Sigue creciendo hoy. Y espero que a través de estas predicaciones, espero a través de todo lo que enviamos todo alrededor del mundo, el reino de Dios siga creciendo, porque ese es lo que el Señor nos tiene haciendo. Entonces, sí, comenzó muy pequeño, pero luego empezó a germinar y empezó a crecer y se está convirtiendo ahora sí en la hortaliza más grande que el mundo jamás haya visto cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual. Ahora, hay otro elemento que tenemos que considerar aquí, porque si vamos a ser consistentes en nuestra interpretación de las parábolas a la luz de la parábola del sembrador, hay una cosa más a la que nos tenemos que dirigir, y esto es a las aves del cielo. A las aves del cielo. Y tenemos que hablar de ellas también, porque tienen un papel especial en lo que el Señor está tratando de enseñar aquí. En la parábola del sembrador, ¿qué simbolizaban las aves? ¿Se acuerdan ustedes? No, este domingo no vinieron con oídos para oír. Simbolizaban a Satanás. Satanás que venía y robaba la semilla de la tierra en donde había caído. Las aves, en la mayor parte de las veces que se ven en el Nuevo Testamento, simbolizan a Satanás. ¿Sí? Y en esa parábola del sembrador, las aves simbolizaban a Satanás, que viene a robar la semilla sembrada en los corazones de los hombres, de las mujeres, de aquellos que están escuchando a Jesús. Entonces, no podemos ver el crecimiento del reino, el crecimiento de esta mostaza, como algo igual a la conversión de todo el mundo, como ya les había dicho antes, porque no todo el mundo se va a convertir. La mayoría del mundo va a rechazar el mensaje de salvación. De hecho, este crecimiento tan grande que hemos podido ver, que hemos visto a través de los siglos en la iglesia, le ha dado a Satanás la oportunidad de hacer su trabajo desde adentro, porque juntamente con aquellos que se convierten de todo corazón al Señor, también hay conversiones falsas. También hay conversiones falsas. Y hay muchos ebrios que se quieren contar entre los que están sobrios. Y nosotros no podemos saber quiénes son. Esa es otra cosa que tenemos que dejarle a Dios. Pero estas falsas conversiones, tarde o temprano, salen a la luz. Y esto causa gran daño a la labor que la iglesia está tratando de hacer en el mundo. ¿No se han dado cuenta de eso? Cada vez que cae un pastor de renombre, ¿qué sucede? Todo el mundo... Ya ven, la iglesia está llena de hipócritas. Es cierto, la iglesia está llena de hipócritas. Pero hay algunos más hipócritas que otros. Porque habemos algunos hipócritas que venimos a la iglesia, escuchamos la palabra del Señor, corta hasta lo más profundo de nuestro corazón. Nos arrepentimos delante de Dios, pedimos perdón y creemos lo que la palabra de Dios dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y salimos de aquí llenos del Espíritu Santo,
listos para vivir la vida que el Señor nos ha llamado a vivir. Y conforme va pasando el tiempo, tenemos menos y menos y menos problemas para ser obedientes y sometidos a Dios. Y podemos ver el cambio en nuestras vidas. Pero hay otros hipócritas que vienen y muestran la cara de convertidos. Y luego salen de aquí, viven como el mismo demonio y se ríen porque tienen a todo mundo engañado. Papá de mi novia cree que ya me convertí porque pasé al frente. Pero en cuanto me casen y crean que voy a volver a poner pie en esa iglesia. Mi suegro, miren, en realidad cree que me convertí. Pero yo nomás porque sé que tiene un buen guardado y no quiero que me deje fuera del testamento. Saben que nos reímos, pero hay mucha gente que tiene el semblante, pero no es en realidad. Y nosotros no podemos saber quiénes son. Solamente Dios sabe quiénes son. De manera que tenemos a Judas entre el grupo de los 12, ¿no es cierto? Judas parecía la mera verdad. Era el encargado de la bolsa. Cuando fue a traicionar a los discípulos, creían que iba a dónde? A darles limosnas a los pobres. Wow. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5? Que vendieron sus propiedades y vinieron y aquí está todo lo que ganamos de estas propiedades. Pedro les dijo, ¿es todo? Completamente. ¡Pum! Caen muertos. Eran parte del grupo de la iglesia de Jerusalén. Pero no eran parte del reino de Dios. ¿Se acuerdan de Simón el mago en Hechos 8? Que era también miembro de la iglesia de Samaria. Cuando vio que por la imposición de manos los apóstoles podían dar el Espíritu Santo, tenían el poder para dar el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Denme a mí también ese poder. No dijo denme el Espíritu Santo, denme a mí también el poder para poder dar. Y quiso comprarlo. ¿Se acuerdan lo que le dijo el apóstol Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque tú no tienes parte en el reino de Dios. Y luego Pablo, que llama a los ministros de Satanás, o que llama a aquellos que se infiltraron en la iglesia de Corinto, los ministros de Satanás, que eran parte de la iglesia, que habían ido según a predicar la verdad. Segunda de Corintios capítulo 11, los versículos 13 al 15 nos dicen, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ha visto usted estos obreros fraudulentos en la televisión o en YouTube? No voy a decir nombres, no tiene caso. Si los menciono, estoy seguro que ustedes los han escuchado o los han visto. Y luego van a decir, ¡ah! Mejor no. Si después del servicio me quiere preguntar, le doy algunos nombres. Y no es maravilla, dice el versículo 14 de segunda de Corintios 11. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está bárbaro esto, Está tremendo. Porque hay mucha gente, de nuevo, que se está contando entre los hijos de Dios. Está predicando falsedades, está hablando cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la gente está creyendo. Pero son falsos profetas. Entonces, como pueden ver, hay conversiones verdaderas y hay falsas conversiones. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque en el reino de Dios, así de grande como es, hay verdaderos cristianos y hay falsos cristianos.
Mateo dice en Mateo capítulo 13, los versículos 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando los ángeles al final de los tiempos vengan y separen lo bueno de lo malo. Miren conmigo en Segunda de Pedro, búsquenlo en su Biblia, por favor. Segunda de Pedro. En el capítulo 1. Vamos a ver aquí lo que el apóstol Pedro aconseja a la iglesia para que se encuentren siempre en la voluntad de Dios y no vayan a caer. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que es Cristo Jesús, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, que quiere decir esmero, que quiere decir que lo hagan con todas sus fuerzas. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, noten, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer vuestra vocación y elección, porque procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dicen ahí esas últimas tres palabras? No caeréis jamás. Subraye esas tres palabras, circúlelas de alguna manera, márquelas, porque si todo lo que aquí está diciendo Pedro, que debemos agregar a nuestra fe, lo hacemos, entonces habiendo hecho todo esto, hacemos firme nuestra vocación, nuestra elección, y no caeremos jamás. Tendremos tropezones aquí y allá, todos los tenemos. Pero no caeremos de la gracia de Dios. No caeremos a donde estábamos antes. El que no hace estas cosas se ha olvidado de la purificación que se ha llevado a cabo en su vida. Se ha olvidado, tiene la vista corta. No es de los que tienen oídos para oír. Es de los que tienen oídos que oyen nada más. Y la semilla como que quiere, como que no. Pero luego los afanes de este mundo, las persecuciones, Satanás mismo, las aves, vienen y roban esas cosas, roban la semilla y no tienen fruto. Aquí se nos está diciendo que si hacemos esto, que si le agregamos todas estas cosas a nuestra fe, la virtud y así sucesivamente, no caeremos jamás. Yo creo que este es un llamado para nosotros como cristianos, como iglesia, a que nos veamos una vez más en el espejo de la palabra.
¿En dónde nos encontramos nosotros en nuestro caminar con el Señor? Porque estoy convencido de que esto Dios no lo está diciendo a través de su palabra para condenar a sus hijos. Lo está diciendo simplemente para que sus hijos se vean a sí mismos. Vean en dónde están. Vean qué tan sólido es su caminar con Él. Y puedan seguir adelante con Él en la hermosura, como dice la palabra de Dios, en la hermosura de la santidad. En el versículo 33 de Marcos 4 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme, noten lo que dice ahí, a lo que podían oír. Conforme a lo que podían oír. ¿Se acuerdan? Al que tiene, más le es dado. Pero el que no tiene, hasta lo que tiene se le va a quitar. Entonces Él está hablando a todo mundo y todo mundo está recibiendo de acuerdo a su capacidad para oír. No podía darles más de lo que podían recibir. No podía darles las cosas profundas de Dios sin que antes hubieran aceptado y entendido las cosas más elementales. Y para poder aceptar y entender las cosas elementales, tenemos nosotros que darnos a la tarea de estudiarlas, de escudriñarlas, recibirlas en nuestro corazón, permitir que se ponga ese cimiento sólido de las cosas elementales para que el Señor pueda ir construyendo, edificando sobre esas cosas. Versículo 34 dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Saben qué? A los discípulos les explica todo. Entonces tengo que preguntar, ¿es usted discípulo de Jesucristo? Porque si usted es discípulo de Jesucristo, entonces el Señor, por el poder de su Espíritu, le va a explicar todo. No lo va a dejar a medias. No lo va a dejar sin entender sus propósitos. No lo va a dejar sin entender sus caminos. No lo va a dejar sin entender lo que Él está tratando de hacer en usted. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué dice? Será fiel en terminarla. Pero tenemos que ser sus discípulos, sus aprendices, sus estudiantes. Aquellos que diariamente, como el Señor Jesucristo, se nos dice en Isaías, era despertado por el Padre diariamente para recibir de parte de Dios esa palabra a tiempo y poder caminar con Él, andar con Él, vivir con Él. Por eso el Señor nos está diciendo esto aquí hoy, porque quiere que seamos sus discípulos. No quiere que simplemente seamos gente que viene a la iglesia, que cumple con sus deberes religiosos. Quiere que en realidad seamos sus discípulos y aprendamos de Él. Amén.